Hola, hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente en Reflexiones para el Alma Psicosocial. Soy Sandra Moreno y este es un espacio donde siempre te dejo herramientas para vivir mejor. Podés seguirme también en Instagram, en entrenamiento emocional-SM, en Facebook, Sandra Moreno Psicosocial, y como también soy Dula, la acompañante de la mujer embarazada, a vos que estás con la panza, te dejo seguramente en este canal varias meditaciones que podés hacer y me encontrás en Facebook en la página Tu Dula del Alma. Por consultas de talleres o seminarios, me dejan un mensaje en el 11 21 70 9953. Acá te dejo para toda esta gente siempre un tema distinto que vamos a tratar y podés llevar al día a día en tu vida. Un abrazo. El tema de hoy es teoría de la temporalidad de Alfredo Moffat. Inauguramos una columna en el programa que se llama Psicolegado. Inaugurando esta columna, les cuento que Alfredo Carlos Moffat nació el 12 de enero del 34, es psicólogo social, psicodramatista y un personaje. Alfredo también es arquitecto, argentino, fundador de la Escuela de Psicología Argentina que lleva su nombre, Alfredo Moffat, y es conocido como uno de los discípulos predilectos de Enrique Pichón Rivière. Su carrera se caracteriza por distintos aportes en el ámbito comunitario y por el desarrollo de innovadoras terapias populares. Siempre en ese sentido. Su psicoterapia, notoriamente vinculada con la filosofía existencial, presupone que la identidad se ve determinada por proyectos que dan sentido a nuestra vida. Y ahora les voy a contar un poquitito más de actividades de Alfredo, donde sí claramente se ve reflejada esta parte de su biografía. De este modo, cada uno se define por la relación con aquellos otros, dice Alfredo, con quienes construimos un camino en el tiempo. O sea, cada uno de nosotros nos definimos en función del otro. Trabajos de Alfredo Moffat dentro de las organizaciones autogestionadas por él se destacan Cooperanza en el Borda, distintos talleres de recreación que operan en el patio de los internos del Borda los sábados ininterrumpidamente desde el año 85 y tienen por objetivo fomentar, muy interesante, fomentar la trama vincular y fortalecer el sentimiento de identidad de los internos, porque yo lo he escuchado personalmente a Alfredo hablar de que tanto él como Enrique Pichón Rivière, trabajando en el Borda de esta manera, generando una trama vincular, han logrado, si bien hay enfermos que no han podido recuperarse, han logrado que muchos internos pudieran salir de alta porque empezaron a fortalecer ese vínculo con el otro y ese sentimiento de identidad que cada uno de nosotros tenemos. De allí, justamente, nace un taller creado por Alfredo en la radio La Colifata, que Alfredo inauguró en el año 91. También está El Bancadero, que es una mutual de ayuda psicológica alternativa ubicado en el barrio porteño de Once. Y esta organización viene trabajando con varios psicólogos sociales y psicólogos clínicos. Las Ollitas es otro trabajo de Alfredo Moffat. En La Matanza, organización autogestiva de ollas populares para barrios de chicos de barrios marginales. Alfredo Moffat ha trabajado tanto dentro como fuera de Argentina. Ha brindado capacitaciones en terapias de crisis, como les dije, y entrevistando a Alfredo Moffat he escuchado un video donde lo preparé para hoy, para el programa. Le preguntan a Alfredo Moffat qué es la psicología social para él. Y lo cuenta así de simple. Es una psicología con preocupación social, con preocupación del grupo que contiene al individuo. Hablemos de grupos sociales, grupos escolares, grupos terapéuticos, grupos de clubes, grupos donde el individuo se ve contenido por esa red vincular. Alfredo dice, trabajamos con una técnica que permite afrontar el dolor nuevo
muy buena esa frase, me encantó. Trabajamos con una técnica que permite afrontar el dolor nuevo, la violencia, los adolescentes, la droga, el abandono, etc. Dolor nuevo porque habla justamente de que son cosas que si bien antes han existido, situaciones que la historia ha vivido, hoy en nuestra sociedad se ven plasmadas hoy, en el aquí y ahora. Y dice que la gran diferencia con la psicología clínica es que la psicología clínica trabaja de a uno y con el pasado, es como que reedita el pasado, ¿sí? Nosotros proponemos, dice junto con Pichon Rivière, trabajar en grupo, poniéndole acción al cuerpo y fabricando el futuro. O sea, trabajando en grupo, en el día de hoy, para adelante, dándole bastante poco espacio al pasado. Más que nada porque el pasado muchas veces nos trae problemas, complicaciones, recuerdos que no son gratos para nosotros, y fabricar el futuro es fabricar un proyecto. Me pareció re importante traerles al día de hoy para que ustedes puedan palpar directamente lo que es el concepto de psicología social en una anécdota que cuenta de Enrique Pichon Rivière, que me pareció muy graciosa, pero muy gráfica, muy clara para traer al día de hoy. Con un paciente, dice Alfredo, totalmente delirante, que llega al consultorio de Pichon, estaba totalmente desbordado el paciente. Y así aplica Pichon Rivière la psicología social. Lo hizo acostar en el diván y el paciente le dice: estoy en las vías del tren y no me puedo mover, me va a pisar la locomotora y me va a cortar. Estaba angustiadísimo el paciente. Entonces, ¿qué hace Enrique Pichon Rivière? ¿Qué haría otro psicólogo? No sé. Les cuento qué hizo Enrique. Se le tiró encima al paciente. Lo tiró al suelo, abrazándolo, y le dice: rajemos que nos agarra. O sea, con lo cual él se metió en el delirio del paciente, pero le ofreció salir de esa angustia, le dio el permiso de no quedarse en esas vías donde el paciente sentía que estaba. Porque a veces uno se queda en las vías y viene la locomotora, pero no las vías propiamente dichas. Muchas veces la locomotora está personificada por otras cosas que nos vienen a aplastar, a cortar y nos van a matar. Y a veces esa angustia nos paraliza. Bueno, esta alternativa que utilizó Enrique Pichon Rivière fue la forma de salir de la angustia que el paciente tenía en ese momento. Por eso dice Alfredo Moffat, Enrique era un maestro zen. Era mucho más que un psiquiatra o un psicólogo. Yo creo lo mismo. Les cuento que Teoría de la Temporalidad o Esquema de Cruz es del autor Alfredo Moffat, psicólogo social y psiquiatra. Bien, psicodramatista. ¿Qué dice en psicología social la teoría de la temporalidad? ¿Y cómo nos puede ayudar al día de hoy? ¿Sí? Todo lo traemos al presente. Toda teoría tiene un punto de partida para comenzar a investigar. Para Freud, el punto de partida pasó por el tema que existía en esa época, el tabú sobre la sexualidad. Obviamente, había una cantidad de situaciones del orden de lo sexual que eran reprimidas en esa época por las costumbres que vivían. Todo eso reprimido iba a parar al depósito de lo inconsciente como hechos o deseos reprimidos. Y esas situaciones generaban patologías muy severas, encuadrados obviamente en la época en que él vivía. Alfredo Moffat, desde su concepción, sostiene que en las épocas actuales ya las patologías o las sociopatologías que comienzan a aparecer no tienen ese punto de partida. Ya no hay esas situaciones de tabú y de represión, o por lo menos el tema no está expuesto en su mayoría sobre aspectos como los que planteaba Freud, sino que él tiene como punto de partida otra situación. Y bueno, visto desde la psicología social no podía ser menos, que es el tema de la identidad del sujeto, de la persona. Alfredo Moffat lo llama la historicidad, o sea que sería nuestra historia, pasado en limpio la mochila que todos llevamos, ¿sí? Nuestra historia que tenemos cargada muchas veces. Bien, les cuento, yo les dije teoría de la temporalidad o esquema en cruz. Este esquema
Alfredo lo arma como si fuera para que ustedes, porque gráficamente se los quiero dejar en claro porque si no, no van a entenderlo. Hagamos de cuenta que estamos hablando de una brújula y en la cruz ponemos en el norte, el sur, el este a la derecha, el oeste a la izquierda, ¿verdad? Entonces Alfredo empieza a trabajar con la teoría de la temporalidad de esta manera, para poder entender qué pasa con nuestras conductas y con las que de los que nos rodean, para entender el proceso de vivir, del existir, y dónde entran otros aspectos donde juega un papel preponderante el tiempo. Entonces, en el esquema de cruz, Alfredo pone en el norte la familia, en el opuesto, que sería el sur, la sociedad, a la izquierda el pasado y a la derecha el futuro. Entonces dice, yo soy, todos somos, gracias al norte, a mi familia, a mis afectos o a quienes, digamos, ocupan la red de contención como función familia, porque sabemos que a veces dentro de esa familia no están nuestros padres biológicos, no importa. Está la función padre, la función madre, la función hermano, que no tiene que ser biológico. Y también está en ese vínculo al sur, al final de esa cruz, la sociedad en la que se desarrolla el sujeto. Según Moffat, la crisis está en la identidad. La conducta humana abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Lo inconsciente está fuera de nuestro alcance. Digamos que está más dentro de lo que nosotros podemos tener noción, porque lo inconsciente está en un terreno como vago para nosotros. Al contrario de lo consciente, que sí tenemos noción del consciente, y es lo que forma nuestra personalidad. Desde la teoría de la temporalidad, vemos que la personalidad de nosotros se desarrolla a partir de dos ejes, por eso se llama esquema en cruz. Entonces yo les conté que al norte estaba la familia, al sur está la sociedad, y tenemos a la izquierda, que sería el oeste, el pasado, y a la derecha tenemos el presente. El presente en el centro y a la derecha tenemos el futuro. Entonces, el presente, lo que marca él, es que el presente es lo concreto. Y el ayer, lo llama escena cero, Alfredo Moffat, comienza desde el nacimiento, desde la gestación, y marca como los primeros guiones de nuestra vida. El futuro, dice Alfredo Moffat, lo armo con lo que tengo del pasado, pero no haciendo hincapié en lo peor. Porque, todos tenemos en nuestro pasado cosas pesadas, sin duda. Rescato las partes sanas. Por eso hablábamos en el programa anterior de enfermedad y salud social, y no tenía que ver con enfermedad y salud física. Eran salud y enfermedad emocional de nuestra sociedad, y en este caso de cada uno de nosotros. Dice Alfredo Moffat, el futuro lo armo con lo que tengo, del proyecto y de la fantasía de lo que imagino que va a suceder o que quisiera que suceda. Hay otro momento que, digamos, en los nenes de 5 años, supongamos, por ejemplo, que está en el pasado o en el presente del nene, la resolución del complejo de Edipo, donde el papá pone los límites, ya mamá es mía, no es tuya, y ahí se provoca la primer situación de exogamia. Exogamia es exo, fuera, gama, familia, fuera de la familia, porque el nene empieza a ir al colegio. Entonces, en ese momento sale de ese norte que es la familia, al sur que es la sociedad. Él habla de los testigos válidos. Los testigos válidos serían papá, mamá, los hermanos, los primos. Bueno, el nene salimos de esa situación y pasamos a la sociedad, a la otra parte del esquema en cruz. Sería el sur. Tiene que ver con no estar ya con mamá, papá y hermanos. Y también dice que a lo largo de la vida vamos a tener distintas crisis que van a afectar este esquema en cruz
y que es muy importante que tengamos en cuenta que van a suceder y que no suceden. No es que, ay, me está sucediendo a mí solo. No, está previsto, está dentro de lo que tenemos en la vida. Esas crisis que afectan nuestra identidad se clasifican en naturales y en exógenas. Digamos que naturales serían las que ya sabemos que vamos a tener en la vida. La adolescencia, la resolución del complejo de Edipo, la pubertad, la mitad de la vida, por ejemplo, para los que tenemos 40, 50 años, y para otras personas la vejez en otra edad de la vida. Esos serían las naturales, las que ya sabemos que nos van a suceder. Pero, casualidad, nos sorprenden las exógenas, que no están planteadas, pero que las vivimos. Divorcios, mudanzas, muertes de un ser querido, nos despidieron de un trabajo. Esas son crisis que sí o sí vivimos, y en cada etapa vamos a tener esas crisis. Dice, lo de ayer está en el orden de lo imaginario, y en mi presente, si bien lo puedo recordar, lo más importante es seguir proyectando, porque si vamos proyectando y vemos el futuro más armado, entramos dentro de la etapa sana, salud mental. Cuando por el contrario no puedo seguir proyectando y me quedo en el miedo de lo que me pasó y en la angustia, es ahí donde entro en una patología. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que hablábamos en el programa pasado de salud y enfermedad, que no es física claramente. En el esquema en cruz, Alfredo Moffat marca bien claramente lo que es futurar recuerdos. Cómo nos ayuda al presente futurar recuerdos. ¿Qué es futurar recuerdos? Es traer recuerdos al presente para así poder proyectar. Puedo futurar positivo o negativamente, ¿sí? Puedo traer recuerdos malos, puedo traer recuerdos buenos. Si es negativo, es porque me pasó algo malo, tengo miedo, y entonces no puedo avanzar en ese futurar recuerdo. En psicología social lo llamamos quedo estereotipado, quedo atascado, no avanzo, no puedo avanzar, quedo atrapado en mí mismo. En cambio, el futurar recuerdos de manera positiva, puedo proyectar, y si proyecto, hay deseo, hay esperanza. El deseo y la esperanza no tiene que ver con una edad, gente. No tiene que ver con edad ni de niños, ni de adultos, ni de personas mayores. Proyectar es tener ganas deseo de hacer tal y cual cosa, y de esa manera tengo esperanza, y esa esperanza es salud. Así nomás. Yo les contaba que de alguna manera la teoría de la temporalidad de Alfredo Moffat tiene puntos en común con el doctor Facundo Manes y cómo de alguna manera él liga qué significa la felicidad para nosotros. Y probablemente se conozcan o no Alfredo Moffat y el doctor Facundo Manes, la verdad que probablemente no. Pero sinceramente logran un punto en común, porque Alfredo habla de futurar recuerdos positivamente, y el doctor Facundo Manes, que ustedes saben que es neurólogo, neurocientífico argentino, director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y montones de títulos más, como creador del Instituto de Neurología Cognitiva, dice lo siguiente, nos da un ejemplo práctico, y esto es lo que yo siempre quiero llevarles a ustedes, o sea, este espacio, si bien es psicología social, tiene que ver con que ustedes puedan llevarse algo para el día a día, ¿sí? Para lo que nos pasa hoy. Entonces el doctor Manes dice, imaginemos que por un momento somos periodistas, y como nos ha tocado cubrir un móvil de televisión en el Día de la Felicidad, realizamos una encuesta en la calle preguntando a cada uno cómo creería alcanzar esa felicidad. Así nos topamos con respuestas del tipo de alcanzaría la felicidad estando en una playa en el Caribe. O si me gano una suma de dinero importantísima. O a través de un prestigioso premio. O, no sé, enamorándome de una personalidad que no esperaba que se iba a enamorar de mí.
Luego de esta respuesta, agregamos una consigna más. No solamente le decimos cómo crees que alcanzarías la felicidad, sino la pregunta sería, ¿y después de eso, qué pasa? ¿Qué harías? O sea, ya llegaste a la playa del Caribe, ya ganaste la suma de dinero, ya lograste lo que querías, el premio prestigioso o que se enamoró de vos una persona que nunca imaginaste. Después de eso, ¿qué? ¿Cuánto crees que te duraría esa felicidad? En esta breve como postal imaginaria se despliegan 3 claves que podemos abordar para reflexionar hoy en este espacio. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Por qué nos ocurre la felicidad? ¿Y de qué manera se nos da? Sabemos que el cerebro, dice el doctor Manes, dicta toda nuestra actividad mental. Es por eso que, aunque resulta recurrente, debemos decir que también la felicidad depende del cerebro, ¿sí? Aunque la felicidad y el bienestar son conceptos íntimos y personales, podemos comenzar dando cuenta de qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos felices. ¿Qué sentimos? ¿Qué le pasa? Hace tiempo se sabe que el deseo y el placer evidencian cambios en nuestra actividad neuronal y el flujo de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Hay cambios en los sistemas de recompensa del cerebro, como que el cerebro registra de una manera diferente frente al deseo y al placer. Hay cambios en nuestras neuronas. Diversos estudios demuestran que cuando disminuye la dopamina, este neurotransmisor, puede experimentarse una pérdida de esta capacidad de deseo y de placer. Asimismo, cuando el cerebro no recibe estímulos placenteros, se produce un déficit de dopamina. Y esto nos provoca, no sabemos todo esto, pero nosotros somos una montaña de química en nuestro organismo, aparte de una montaña de emociones. Se produce un déficit de dopamina al no recibir estímulos placenteros, provocando un estado que se llama anedonia, o sería el polo opuesto a la felicidad, sería como la infelicidad. Ahora bien, más allá de lo que nos pasa en la cabeza, la pregunta es, ¿cómo logramos que esa felicidad nos ocurra si nos pasa todo esto químicamente? Todos tenemos ocupaciones, motivaciones y hasta proyectos diarios que nos producen preocuparnos, algunos casos angustia, porque cuando no llegamos a cumplir algo que queríamos, o así mismo mientras lo estamos realizando, nos angustiamos muchas veces. Eso sería lo que denominamos como circunstancias de la vida, que vivimos todos. O sea, factores del mundo externo. Muchas personas logran sus objetivos y creen que por el hecho de conseguir ese objetivo son más felices. Quizás persigan eso por esta razón. Dicen, consigo las cosas que quería y bueno, me relajo de las preocupaciones y angustias, ya está, ya me quedo tranquilo. Bueno, lamentablemente sabemos que no es así porque queríamos una cosa, lo logramos y no pasa eso. No es que nos tranquilizamos y se nos fue la angustia, porque sí, eso puede pasar como momentáneamente. Logramos un objetivo e inmediatamente después de esa satisfacción de un tiempo, puede durar una hora, un día, un año, depende de la situación, empezamos a desear algo más. Ejemplo, el que ganó 1 quiere 2, el que pasó una quincena en la playa del Caribe ahora quiere un mes, y así sucesivamente. El que recibió el premio nacional quiere el continental, y el que tiene el continental quiere el mundial. Es como inalcanzable la felicidad, o al menos la hacemos nosotros inalcanzable. Una buena opción, que tiene bastante que ver con lo que hablamos en el programa anterior, más que pensar que uno va a ser feliz cuando consiga lo que le falta, sería pensar que se es feliz por todo lo que se tiene. Pero esto, aunque parezca sencillo, también requiere como de cierta predisposición y entrenamiento. Entonces, el doctor Facundo Manes, nuestro genio del cerebro argentino, como lo recita su libro, nos cuenta que diversos investigadores del nuevo campo de la psicología positiva han avanzado mucho en la respuesta a esta pregunta.
mediante investigaciones científicas medibles y controladas, que pasado en limpio no es verso, esto es algo que vienen estudiando verdaderamente hace mucho, de una manera profunda, porque es un tema saber qué es la felicidad y cómo la consigo y la mantengo. La felicidad no equivale al hedonismo, dicen en la Escuela de Psicología Positiva, a la presencia de placer y a la ausencia de dolor. No es que porque estoy placentera o sin dolor soy feliz. Martin Seligman, pionero de la psicología positiva, propuso una teoría de bienestar. Así la llama, teoría del bienestar, que sería una descripción de lo que significa la felicidad. A partir de decenas de investigaciones, en lo que describe como un constructo de 5 elementos, o sea, sería una construcción donde hay 5 elementos que ayudan a entender cómo mantenemos el significado de la felicidad. Y cada uno de estos contribuye al estado de felicidad y tiene propiedades. Favorecer el bienestar, las personas lo buscan como un fin en sí mismo, otorga placer y se pueden medir independientemente otros elementos. Así que bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso de estos 5 elementos. Primero habla de la emoción positiva. Esto sería el placer, el éxtasis, la comodidad y el aspecto más hedónico de la vida. Por ejemplo, lo que nos produce la comida, el sexo, el descansar, mirar la tele, sentir el agua calentita de la ducha que nos da en el cuerpo. Todo esto, la mayoría de las personas solemos asociar a la felicidad. Sin embargo, no es todo. Es un aspecto de la felicidad. El otro de los puntos que menciona la psicología positiva es el fluir, que ellos lo llaman flow. ¿Qué sería el flow? Un estado psicológico específico que experimentamos todos. Cuando hacemos una tarea que nos está apasionando, hablar con un amigo hasta altas horas de la noche y olvidarnos del tiempo. Caminar, meditar, hacer un deporte que nos gusta mucho y nos apasiona. Durante estas actividades lo que suele suceder son 2 cosas. Una, que perdemos la noción del tiempo, y de eso se trata. La otra cosa es que perdemos noción hasta de nosotros mismos. Esto sería el flow. Esto sucede porque en el cerebro baja la ansiedad y el estado de alerta que tenemos siempre. Para que exista flow tiene que haber como un objetivo que no sea muy grande. O sea, hablar con un amigo no es muy grande, pero a veces es muy, muy placentero. Debería ser un objetivo tranquilo, no muy grande, y un desafío bajo, ¿sí? Salgo a caminar, voy a meditar. Los conceptos de diversas investigaciones que nos transmite el doctor Facundo Manes de la psicología positiva, cómo han avanzado sobre la descripción del significado de la felicidad, y hemos hablado de Martin Seligman, pionero de la psicología positiva, con 5 elementos que él considera en su teoría del bienestar, así la llamó. Hablamos de la emoción positiva, que nos sirve para encaminar la felicidad, el flow, y vamos al tercer aspecto, que sería el sentido. Él llama el sentido a qué. Este resulta de hacer una tarea significativa por los demás. Si nosotros hacemos algo por el otro, desde pasar tiempo con mi familia, me tiro en el piso a jugar con mi nene, no con la tablet, ni con... o sí, quizás lo hacemos con la tablet, pero a lo que me refiero es no estar conectados tecnológicamente y estar vos en un lado, el nene en otro. Eso no sirve. Es pasar el tiempo con el otro, dedicárselo, hasta involucrarse en una ONG, menciona, o ayudar al prójimo en el día a día. Eso significaría encontrar un sentido o un propósito a la vida más allá de mí mismo, ¿sí? Otro de los aspectos que él considera dentro de la teoría del bienestar son los logros, el éxito y la experticia, así lo llama. Esto sin dudas es algo que ocupa la mente de muchas personas,
durante gran parte del día. Como ya vimos, ciertos logros no traen necesariamente el aumento de la felicidad que se espera, ¿sí? Logré tal cosa y la felicidad que esperaba más o menos no llegó como la imaginé. Aunque la ciencia encontró que hay personas para las cuales sí funciona, o sea, no funciona para todos, pero para algunos sí. Entonces, los logros y el éxito, él los tiene en consideración dentro de la teoría del bienestar. Y a veces pueden venir acompañados, aunque no siempre, de emoción positiva, flow y sentido, ¿sí? Como hemos mencionado. Y el último punto, que hace especial hincapié, y por eso yo también lo dejé para el último punto, porque me parece bastante importante de resaltar, serían las relaciones positivas. Y habla de que el estudio más largo de la psicología de la Universidad de Harvard se trata justamente sobre la felicidad. Se hicieron encuestas a distintas personas cada 2 años. Vieron que en Harvard hacen este tipo de trabajos, ¿no? Están bastante años luz en diferencia con nosotros, pero bueno, no importa. Están hablando de la preocupación justamente de cómo llegamos a sostenerla la felicidad. Las encuestas que hicieron cada 2 años a personas para ver qué circunstancias y qué actitudes hacían que mejoraran o empeoraran su calidad de vida, los resultados, después de pila de años son 2 décadas, arrojaron que uno de los factores más importantes es cuando las personas disfrutaban de las relaciones más íntimas, con amigos, con mis hijos, con mis nietos, con mi pareja, con la familia. Eso constituía uno de los puntos claves de la teoría del bienestar. Somos animales sociales, señores, por lo cual las cosas que más nos dan sentido, flow, placer, orgullo y confianza, siempre se suelen ver involucradas otras personas. Por eso yo les dije, los digo siempre, se los dije hace unos días, en el programa anterior o el anterior, nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, porque tenemos una parte biológica que es el cuerpo, pero también tenemos un cuerpo psicológico, inmersos en una sociedad. Nada de nuestros 3 factores biopsicosociales aislado. Nada puede ser solo biológico, ni solo psicológico, ni solo social. Somos seres con esos 3 componentes. O sea que tener proyectos, sea cual fuere la edad, eso es lo que genera felicidad. Cuando hablábamos de la teoría de la temporalidad de Alfredo Moffat, hablaba de futurar recuerdos positivamente. Proyectos que nos generan felicidad y no pasa por llegar a tener lo que deseo materialmente. Hay un estudio que me pareció súper gráfico de traerles. En Harvard se mostró que el 78% de las personas más felices dicen que ejercitan por lo menos 3 veces por semana. Y acá no tiene que ver con me mato en un gimnasio, porque no pasa por ahí. Toda esa parte es como muy por arriba. Acá estamos hablando de algo profundo, estamos en reflexiones para el alma. Los deportes aumentan esta fuente de sentido de pertenencia a una sociedad con otra característica de felicidad. La felicidad no va por el lado de que me compré o alcancé, no pasa por ahí. Pasa por extractar momentitos. Y sin duda entrenar el cuerpo sirve para entrenar la mente. Esto nos genera optimismo. Y personas que me están escuchando, están asintiendo, personas que salgan a caminar, que hagan un deporte. Vamos a Cardales. Estamos en Cardales. Vamos al ejemplo. Tenemos una pista que nos ha hecho la intendencia acá en la plaza. Bárbara para caminar. Salgamos a caminar, gente. Y busquemos cómo encontramos partecitas de felicidad y optimismo en nuestra cabeza, donde empieza a tallar toda esa parte química de la que habla el doctor Facundo Manes. Y dice, un cerebro feliz es un cerebro menos inteligente cuando es infeliz. O sea,
que si creemos que la felicidad la alcancé porque me compré el auto caro o lo que fuera, fue un gusto que me di, pero eso no es un cerebro feliz. Entonces dice, un cerebro infeliz es un cerebro menos inteligente, menos creativo, menos productivo. Desde acá, desde este espacio, Reflexiones para el Alma, intentamos tirar herramientas para generar cerebros felices. Y como les dije el pasado programa, salud y enfermedad social aprendiendo a elegir ser felices y vivir en salud con lo que tengo. Y no vivir con cerebros infelices por lo que no tengo. En Estados Unidos, y vamos a cerrar con esto, se estudiaron niños de 2 a 3 años hasta que fueron adultos mayores. Nos cuenta el doctor Facundo Manes que este estudio llevó 60 años aproximadamente. Algunos llegaron al Senado de Estados Unidos, otros trabajaban en la calle, otros en una fábrica, no importa la actividad que desarrollaron. El estudio fue tan largo que hasta 3 de los investigadores principales fallecieron en el camino. O sea, era tan largo, duró 60 años, y siguió el estudio igual. ¿Qué se descubrió? Que ni la fama, escuchen bien esto, porque es así, ni la fama, ni el poder, ni el dinero da la felicidad. Lo que da la felicidad es tener lazos humanos, estar conectados con el otro, con amigos, la pareja, los vecinos, tener un contacto humano, porque nosotros somos seres sociales. Entonces, lo que nos queda como moraleja de hoy, la felicidad es construir lazos sociales, no de otra manera, no comprándonos nada ni alcanzándonos nada. ¡Que viva la vida, señores! Un beso para todos, nos vamos. Viva la vida, que